defensor público en lo laboral, Ángel Cáceres. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, muy buenas tardes para ustedes y también para la audiencia. Todo bien, por suerte. Espero que ustedes también. Bien, también, Bien gracias, también, doctor, doctor. y contentos también contigo. Queríamos un poco también conocer la asistencia, en este caso, que brinda la Defensoría Pública con relación al fuero en lo laboral, cuestión que también se está viendo muy afectada por la pandemia, doctor, y conocer un poco el servicio que ofrecen ustedes. Sí, la verdad que en estos momentos, digamos, después de más de un año de que comenzó este tema de la pandemia, se están viendo un poco los efectos en el ámbito laboral, digamos que recrudecido en cierta manera, ¿verdad? Si bien en la primera época de la pandemia no era tan notorio. Sin embargo, con el correr del tiempo se fue agudizando y, como ustedes sabrán, y es de público conocimiento, con las numerosas pérdidas de empleo, suspensiones, también de los contratos laborales, entonces nosotros estamos teniendo un movimiento un poco incrementado. Y en ese sentido, la defensa pública obviamente tiene como función principal asesorar, asimismo como garantizar y defender los derechos y garantías de los trabajadores en relación de dependencia, ¿verdad? Dentro de esa facultad que tiene la defensa pública, lo que hacemos obviamente es defender los derechos dependiendo de qué derecho esté en conflicto o esté siendo vulnerado. Tenemos hoy en día muchos, por ejemplo, casos de despidos injustificados, tenemos muchos casos de demandas por cobro de guaraníes de salarios no percibidos, tenemos obviamente también demandas por suspensión ilegal de los contratos de trabajo. Y básicamente esas son las acciones que hoy en día abundan, digamos, en la defensa pública. En este caso, doctor, ¿cómo uno puede acceder a esa asistencia? Porque, como sabemos, uno se queda sin trabajo y contratar un abogado también no está dentro de la posibilidad. ¿Cómo uno puede acceder a un defensor público que le asista en lo laboral? Bueno, como decía, obviamente nuestra facultad es para asistir al trabajador en relación de dependencia para garantizar sus derechos y para ello, para que la defensa pública pueda representar a ese trabajador, este tiene que ser, digamos que en los términos de la ley, beneficiario del sistema de la defensa pública. Para ser beneficiario de la defensa pública, uno lo que tiene que acreditar es escasez de recursos para solventar los honorarios de un abogado, de un profesional particular. Ese trámite es muy simple, se hace a través de lo que se llama el beneficio para litigar sin gastos, que se solicita al juzgado en el cual se promoverá o se promueve conjuntamente ya la demanda laboral, y eso se tiene que solicitar con un requisito formal que es la declaración de dos testigos que puedan acreditar que efectivamente esa persona que se acerca a la defensa pública en este momento no cuenta con medios económicos. Es decir, estos dos testigos que le solicitamos de entrada a la gente son testigos de su condición económica, no necesariamente del conflicto de trabajo o no necesariamente tiene que ser alguien que haya presenciado el despido o alguna cuestión que tenga que ver con el problema de fondo, lo cual obviamente vendrá después. Lo primero que se le solicita a dos testigos que puedan acreditar que él efectivamente está en una situación económica que no es la más favorable para solventar un abogado particular, tal como lo declara el propio trabajador. Doctor, ya que estamos en este punto, es interesante. Ustedes plantean entonces este beneficio de litigar sin gasto paralelamente a la demanda o una vez que salga eso recién se plantea la demanda. No, se plantean conjuntamente ya. Se plantea conjuntamente y para, no sé si contestar un poco más puntualmente la consulta que hizo Perla, el usuario, la persona que desee acceder a los servicios de la defensa pública tiene que simplemente acercarse a una de las oficinas, la más cercana a su domicilio,
y ahí le van a indicar en todo caso cuál sería la competente, pero la defensa pública cubre casi absolutamente todo el territorio nacional y los defensores públicos obviamente vamos a plantear ese beneficio ya con la demanda, porque como ustedes sabrán y es importante que también los trabajadores sepan que existen plazos de prescripción en lo laboral que son muy exiguos en comparación a los plazos de, por ejemplo, una acción civil. Hay rubros o beneficios que el trabajador tiene nada más que 60 días corridos para reclamar a partir de que ocurrió el despido, por ejemplo, o el retiro justificado. Entonces, es importante que se acerquen lo antes posible una vez que, por ejemplo, acudieron al Ministerio del Trabajo y resultó infructuosa cualquier cualquier intento para un arreglo amistoso o extrajudicial, entonces que no pierdan tiempo y acudan lo antes posible a la defensa pública. Nosotros al promover la demanda vamos a promover ese beneficio para litigar sin gastos e incluso si el tiempo no nos permite completar los requisitos como les había señalado de los testigos antes de promover la demanda, la ley de la defensa pública, la ley orgánica de la defensa pública habilita al defensor a que en los casos de urgencia, como por ejemplo urgencia comprobada sería el inminente vencimiento de un plazo de prescripción, entonces que en esos casos se pueda presentar la demanda con una simple declaración jurada del trabajador, en donde, valga la redundancia, declara su condición económica actual y luego se completan los requisitos del beneficio y de los testigos, ¿verdad? Doctor, en esta pandemia, si de por ahí tiene el dato, o por lo menos en lo que afecta a su trabajo, ¿qué tipo de demandas o denuncias es la que en la cual más ustedes intervinieron, o en este caso usted? Y en la generalidad de los casos, lo que más abunda son los despidos injustificados. Muchos empleadores prefirieron despedir antes que, por ejemplo, iniciar trámites que puedan beneficiar al trabajador con alguno de los subsidios, ¿verdad? Entonces, como lastimosamente es una, por decirlo de alguna manera, costumbre en nuestro país, o mala costumbre en nuestro país, que la formalidad no siempre es bien observada. Entonces, al no estar inscritos en el IPS, muchos no pudieron acceder a esa suspensión y a ese beneficio formal, por llamarlo de alguna manera. Y algunos algunos empleadores informales, entonces, recurrieron a los despidos. Y la mayoría de las denuncias son por despidos injustificados, a pesar de que también hay algunas de suspensiones ilegales, pero que son mínimas, ¿verdad? La mayoría son por despido injustificado, gente que se quedó sin trabajo en esta pandemia. Estos despidos, estas suspensiones ilegales, ¿cómo se dan eso, doctor? Perdón, no le escucho bien. Sí, estas suspensiones ilegales, ¿cómo se dan, ¿por qué es ilegal la suspensión? Consulto. Y es ilegal la suspensión, primero porque o no se deben a las causas que están establecidas en la ley, o no se realizan con las formalidades que exige la ley. Es decir, una suspensión de los contratos de trabajo tienen trámites establecidos en el Código Laboral, trámites en los cuales tiene participación principal y esencial el organismo ejecutivo que se encarga, obviamente, del trabajo y del empleo, que es el ministerio. Entonces, para una suspensión de los contratos, los empleadores tienen que realizar un trámite ante el Ministerio del Trabajo, acreditando, obviamente, algunas de las causales que la ley permite. Dentro de esas causales podría estar, obviamente, dependiendo de la situación de cada empresa o cada empleador, cuestiones generadas por la pandemia. Entonces, como es para solicitar una suspensión de ese tipo, el empleador también tiene que ser formal. A veces es más fácil despedir gente que estar solicitando un trámite en el ministerio donde tiene que acreditarse ciertas cuestiones documentales, de registro, de obligaciones que tiene que cumplir la patronal. Entonces, no siempre
es fácil, o mejor dicho, simple para un empleador informal solicitar la suspensión de los contratos, por lo que se recurre obviamente a la solución extrema, que es el despido. Entiendo, doctor. Entonces, y también sería la falta de pago de las indemnizaciones, preaviso. Te pido disculpas nuevamente, pero no te estoy escuchando. Si me das un segundo, voy a ver si es mi... si es... Hola. Sí, ahora. Ahí le escucho mejor. Sí, doctor, entonces digo nomás que las demandas son por estas suspensiones y aparte también por la falta de pago de las indemnizaciones, preaviso y otros beneficios laborales, ¿verdad? Claro, porque la suspensión ilegal, dependiendo, puede, digamos, que tener distintas soluciones dependiendo de la causa de la suspensión. En algunos casos el trabajador está habilitado a pedir o a solicitarle el reintegro inmediato, y si no se hace reintegro inmediato, obviamente se configura un despido justificado, y también luego se reclaman las indemnizaciones. Entonces, dependiendo de si se origina primero con una suspensión ilegal, se comienzan los trámites de diferente manera, pero hay gente que ya directamente es despedida, digamos. Doctor, ¿cuántos son ustedes los defensores en lo laboral? Porque de repente no son tanto los juzgados laborales principalmente, ¿verdad? Ahora se crearon más, pero antes eran más pocos. Eran acá en Asunción y creo que en Ciudad del Este lo que había especializado en lo laboral, por lo menos. La mayoría son multifueros. Ustedes tienen la capacidad, o la mayoría de los defensores puede atender estos casos, porque de repente son trámites especiales, son diferentes el fuero. Sí, yo creo que exclusivamente laborales. En Asunción estamos 4 compañeros que somos defensores en lo laboral y contencioso administrativo. Como bien usted lo señalaba, en el resto del territorio nacional, a pesar de no ser exclusivamente laborales, los defensores multifueros tienen competencia y por sobre todo capacidad para llevar adelante, para tomar estos casos y llevar adelante las acciones que correspondan. Obviamente el plantel de defensores públicos en ese sentido es bastante competente, y desde la Defensoría General y la Defensoría Adjunta en lo laboral y contencioso administrativo también constantemente se están promoviendo capacitaciones, actualizaciones, trabajo conjunto de los compañeros defensores a los efectos de siempre ir capacitándonos y, digamos, que brindar una respuesta suficiente, eficiente y eficaz, y por sobre todo legalmente correcta al trabajador. Ya. Bueno, muchísimas gracias, doctor, muy amable de su parte. Hola, disculpe, creo que mi señal está un poco mal, pero nada que agradecer, a las órdenes para cuando pueda ser útil. Doctor, estamos también atentos aquí en PDS sobre tus juicios o los casos en lo laboral, para de alguna manera también publicarlas y que la gente tenga como antecedente y sepa realmente de que pueden acudir a ustedes si necesitan ayuda. Perfecto, estoy a disposición y obviamente voy a transmitir también a los compañeros para que podamos comunicarnos con ustedes a los efectos de publicitar un poco, como ustedes dicen, los casos puntuales, para que la gente también se anime y sepa cómo solucionar sus problemas. Gracias, doctor, por el contacto. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.